Gracias, Padre, por este día. Señor, quiero honrarte y bendecirte por tu palabra y por la vida de cada persona que está en sintonía. Quiero bendecir su casa, quiero bendecir su arteza de amasar, como lo dice la Escritura. Quiero bendecir su entrada y su salida y quiero declarar sobre cada uno de ellos la bendición de Dios. Quiero, Padre, creer que tu protección está sobre cada una de las personas que están en sintonía y aún, Señor, de nuestra tierra amada Venezuela. Creo en el poder, Señor, de la resurrección y creo que tú estás trabajando para hacer cosas en nuestra tierra. Quiero bendecirles y quiero invitarles a que vayamos, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 25. Quiero hablar de algo, como dice la Escritura, que es más viva y eficaz, como una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo. Tenemos la palabra más certera que nos puede dar dirección, aún en estos tiempos nos da una claridad de las cosas que están sucediendo para que nosotros podamos estar bien apercibidos, porque necesitamos estar apercibidos en los tiempos que estamos viviendo y Dios a través de su palabra es el único que puede darnos esa dirección y esa orientación. Dice en Jeremías capítulo 25, verso 2, dice: el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oyeron. Y envió Jehová a sus profetas desde temprano y sin cesar, y no oyeron, ni inclinaron su oído para escuchar. Cuando decían: vuélvanse de su mal camino y de su maldad y de sus obras, y morarán en la tierra que les dio Jehová a ustedes y a sus padres para siempre, y no busquen otros dioses para adorarlos y servirles, ni me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré mal. Y haré que desaparezca entre ellos voz de gozo y alegría, voz de recién casados, ruido de molino y luz de lámpara, y cuando sean cumplidos los 70 años, entonces todo va a cambiar. Y quiero aprovechar este texto de la palabra, porque aquí hablamos de varias cosas bien puntuales y bien interesantes. Saben, por lo general el pueblo de Israel, Dios le había dado una provisión, le había dado la tierra prometida, le había dado muchas promesas, le había hecho muchos pactos y solamente le había dicho algo bien puntual, le había dicho: no se vayan tras otros dioses. Les pido que por favor no se vayan tras otros dioses. Pero el pueblo de Israel tristemente empezó a mezclarse con muchas de las naciones que existían en aquellos tiempos y empezaron a creer que aquellos dioses podían ser para ellos una solución. Y sabe, esto tiene mucha relación en este tiempo. Nosotros tenemos a un Dios verdadero, pero tristemente muchas personas, aún sabiendo que el Dios todopoderoso, el Dios verdadero existe, deciden confiar en lo que no es. Y esto trae consecuencias, lo trajo para el pueblo de Israel. Y Dios, dice la Escritura, el profeta Jeremías le dice: Dios me dio palabra, 23 años hablándoles, 23 años diciéndoles de parte de Dios que no se volvieran a otros dioses, que se permanecieran fieles a Dios, pero ustedes no quisieron escuchar. Es más, Dios también les trajo profetas, Dios también les dijo a través de otras bocas de profetas: hey, inclinen su oído y apártense del mal, pero ustedes no quisieron. Y Dios les había dicho esto a través de profetas: si ustedes se apartan del mal, yo los dejaré vivir tranquilamente en esa tierra en la cual les permití entrar. Pero si ustedes no lo hacen, serán llevados cautivos. Y esto es bien interesante porque esto me hace pensar, el tema de hoy se llama ¿y el día de mañana qué? ¿Y por qué este tema? ¿O por qué este título? Porque resulta que el pueblo de Israel había venido con mucha bendición, pero hubo un momento donde empezaron a pecar y a pecar y a pecar y a hacer lo negativo y a meterse error tras error, y de repente vino la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que fueron cautivos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y esto sucede porque en el capítulo 23 de Ezequiel, Dios le da una analogía hablando de dos hermanas, Olivá y Aholibá, ¿verdad? Está hablando de Samaria y de Jerusalén, y les está diciendo al pueblo de Judá, que es Jerusalén, les está diciendo: así como tu hermana se prostituyó tras sus amantes y fue detrás de ellos, y ninguno de ellos la pudo librar, al contrario, terminó siendo cautiva y perdió su virginidad con sus amantes y se olvidó de mí por irse a prostituir con sus amantes, y está haciendo referencia específicamente a los dioses falsos. Entonces
fue llevada cautiva a un pueblo, por una nación llamada Siria, y tristemente el pueblo de Israel, Samaria, nunca volvió de cautiverio. Y Dios le estaba hablando a través del profeta a Jerusalén, diciéndole: no hagas como tu hermana, no vayas detrás de esos dioses, no sigas el camino de tu hermana. Pero tristemente Jerusalén no quiso escuchar. Y entonces es cuando usted y yo vemos que ayer cometimos el error, hoy estamos viviendo esa circunstancia difícil, hoy estamos viviendo las consecuencias de nuestras desobediencias o de nuestras malas decisiones, hoy estamos viviendo las consecuencias de una decisión global, por decirlo así, de malas decisiones. Hay un momento donde Dios, después de que envía el juicio a través del diluvio, Él dice: ya no voy a destruir más la tierra a través del agua. Pero en el capítulo 5 y el 9 empieza a hablar, en el 9 específicamente, de que Él le dio el poder al hombre. Le dijo: cada uno de ustedes serán jueces. El que mate, el que derrame sangre por un hombre, será derramada esa sangre. El que mate a otra persona, será también demandada esa sangre. Y entonces empezamos a ver que las cosas empezaron a caminar mal, porque nosotros empezamos a tomar decisiones erradas. Y sabe que es triste, a lo mejor usted está pensando y diciendo: oye, tantas cosas que tú me hablaste, Dios, tantas cosas que me advertiste, tantas cosas en las cuales quisiste apercibirme, y yo no quise prestar atención. Ahora estoy viendo las consecuencias. Ahora estoy pasando por una situación bastante difícil. Y no solamente usted, creo que estamos a nivel mundial pasando por muchas dificultades. Y creo que es un tiempo oportuno para entender la palabra. Pero quiero que usted vaya un momento conmigo al libro de Levítico, capítulo 25, porque quiero aclarar un poco más respecto. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando entren a la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que produzca tu tierra no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no las vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Pero el reposo de la tierra te dará para comer a ti, a tus siervos, a tu criado, al extranjero que viva contigo, a tu animal, a la bestia que esté en la tierra, y será todo el fruto de ella para comer. Ahora bien, Dios les está hablando aquí algo de algo bien interesante. Dios les está diciendo: cuando yo les introduzca en la tierra, esto fue después de que salen del pueblo de Egipto, ellos salen de cautividad, y Dios los introduce en una tierra donde Él les había prometido que era una tierra que fluía leche y miel. Les dice: hay algo que necesito que hagan, que guarden ese día 7º, y que guarden ese año 7º de reposo. ¿Y por qué Dios determinó esto? Era una forma en la que primero la tierra iba a descansar. Era una forma en que la tierra iba a poder recobrar un poquito de todo ese trabajo que estaban haciendo. Pero también era importante que el hombre pudiera siempre estar dependiendo de Dios. Es una manera en la que Dios había establecido para que el hombre pudiera tener esa conexión con Dios. Una de las cosas que el hombre hace constantemente, y lo vemos en toda la historia del hombre, es poner excusas para buscar a Dios. Y siempre hay una excusa: tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, siempre hay algo que hacer. Y Dios le dice: ya va, el año 7º tú vas a reposar de todo, y lo único que vas a hacer es buscarme a mí. Vas a depender totalmente de mí. Yo voy a demostrarte que yo soy tu proveedor. Yo te voy a demostrar que yo soy el Dios Todopoderoso. Y a esto los israelitas o el pueblo judío le llama Shemitah. Es el reposo, es el descanso, es el tiempo donde el pueblo ya no tenía la excusa de que tenía que ir a hacer muchas cosas. Es el tiempo donde estaba completamente quieto en casa. Era el tiempo donde podía darse la oportunidad de buscar plenamente a Dios y tener una relación genuina con Dios. Era un tiempo donde no había nada interfiriendo entre Dios, el tiempo de Dios y el tiempo de ellos. Sin embargo, este tiempo llamado Shemitah tiene dos connotaciones. Uno de ellos representa libertad, cancelación de deudas, descanso del trabajo para confiar plenamente en Jehová, pero también representa sacudir, caída y colapso. ¿Y por qué hablar de esto? Bueno, porque sencillamente hay muchas cosas que están sucediendo. Esto pasaba sencillamente cada 7º año. O sea, Dios les había dicho: en el año 7º tú vas a descansar.
y la tierra va a descansar y vas a permitir que aún la tierra que tú tienes no es tuya. La tierra donde tú estabas cultivando va a servir para que aún el pobre pueda ir a comer, para que aún el huérfano pueda ir a buscar comida, para que aún la viuda pueda tener comida. En ese momento no había clases sociales, en ese momento no había nadie por encima de nadie, en ese momento todos dependían de Dios. En ese momento era un momento donde Dios decía, quiero que mi pueblo entienda que yo de verdad soy su proveedor. Sin embargo, el pueblo de Dios se le olvidó esto y empezó a buscar a otros dioses. Y obviamente al empezar a buscar a otros dioses, simplemente cayó en el error de no guardar ese año de reposo. Y quiero que vayamos al libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 36, 21. Dice la Escritura, para que se cumpliese la palabra por boca del profeta Jeremías, hasta que la tierra pagó sus días de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento descansó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora bien, me llama la atención lo siguiente. Dios da una palabra a través del profeta. Le dice, no quisieron guardar el día de reposo. Esto había pasado constantemente por 490 años. Por 490 años el pueblo de Israel se había apartado completamente de los planes de Dios, de la dirección de Dios y de las instrucciones de Dios. Y entonces se habían olvidado en depender de Dios. Y Dios dijo, bueno, como no quisieron prestarme atención, pues entonces yo igualito tengo que hacer que la tierra descanse. ¿Saben? Así como a lo mejor los relojes de ahora, no porque los relojes de ahora son todos electrónicos, es una tecnología nueva, pero los relojes suizos, que por cierto son muy llamativos por su tecnología, que son engranajes y son pequeñas piezas que están bien ubicadas, y si llega a faltar una pieza de ellas, el reloj no puede funcionar. De la misma manera Dios estableció un reloj en la humanidad, estableció un reloj para la naturaleza y estableció un reloj para todo el mundo. Y cuando hay algo que no está funcionando bien, todo eso tranca el funcionamiento de Dios. Entonces Dios dijo, ya va un momento, yo había determinado que la tierra descansara y ustedes no prestaron atención. Y tristemente cayó el pueblo de Babilonia, vino, les conquistó y se los llevaron cautivos y la tierra quedó desolada. Y en ese momento, ¿qué cuento de empresas? Los que tenían empresas perdieron empresas, los que tenían tierras perdieron tierras. ¿Para qué sirvió tanto afán? Si perdieron todo. En ese momento ya no había nada. En ese momento no podían preocuparse que si tenían que pagar la deuda, si tenían que recoger la cosecha. No, ahora estaban cautivos en otra tierra, sirviendo a otros dioses, porque sencillamente en un momento determinado de sus vidas habían dado la espalda al único que los sostenía, al único que los podía proteger, al único que les había sacado de la tierra de esclavitud y les había dicho, te voy a introducir en la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y Dios cumplió, Dios se la dio. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas cosas tú le pediste a Dios y Dios te las dio? ¿Cuántas cosas, y esto no se trata de que tú seas cristiano confesado y que vayas a una iglesia cristiana, porque yo recuerdo que a cierta edad, a mis 17 años, yo hice un pacto con Dios sin darme cuenta en ese momento en medio de mi ignorancia, y yo le pedí algo a Dios y Dios lo cumplió. Pero el problema no es que Dios cumpla, el problema es qué hago yo con lo que Dios me está dando. Dios les había dado la tierra perfecta a este pueblo, Dios les había dado todo lo que ellos querían, pero tristemente ellos no quisieron hacer nada. Ahora, ¿qué tiene que ver el Shemitah con todo esto? Bueno, tiene mucho que ver. Y les voy a hablar de varios puntos importantes. Saben, en el año de 1945 se toma una decisión, y esa decisión es que el pueblo de Israel termine siendo, escuche esto, nación nuevamente. El pueblo de Israel estaba esparcido, pero en 1945 hay un decreto. Y resulta que ese año era el año del Shemitah. Era el año que Dios había dicho, borrón y cuenta nueva. Era el año que Dios había dicho, terminan las deudas, ese año empieza todo de cero. Esto es sorprendente porque los tiempos de Dios no se pelan. Pero también me llama la atención, en el segundo templo de Israel, cuando este templo termina destruido, ese segundo templo también fue destruido en el Shemitah. Y usted lo puede buscar en el tiempo cronológico en la historia, puede buscar en San Google, puede buscar ahí toda la información y usted se va a dar cuenta de esto. En el año 2000, hubo un acabose financiero en todo el nivel mundial por la bolsa de valores. Fue en el 2001 lo de las Torres Gemelas. Empezaron a suceder eventos. Y la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros vemos los eventos aislados? Pues simplemente nunca nos vamos a dar cuenta de lo que Dios nos está hablando. Pero si empezamos a engranar, si empezamos a ver
cada una de las cosas conforme a las cosas como Dios las ve, empezamos a entender que es que hemos dejado a Dios y hemos puesto otras cosas en primer lugar y que necesitamos volvernos a Él. Yo no le estoy pidiendo a usted que usted se vuelva un judío practicante, no, yo le estoy diciendo a usted que podamos ver los tiempos. Dice la Escritura que Isaacar era la tribu de los tiempos entendidos, eran entendidos en los tiempos. Y nosotros en este momento tenemos que ser entendidos en los tiempos y tenemos que ser entendidos de las señales que están viniendo, porque usted y yo estamos en esta tierra. Esta tierra la creó Dios. Dios determinó con su corazón y su pueblo un pacto y un propósito, y usted y yo somos parte de ese propósito. Y no podemos vernos como un pueblo aislado. No, esto es solamente para el pueblo de Israel. No, esto es para algo global. ¿Acaso cuando sucede algo en el mundo sucede algo aislado? No, todo sucede para todos. Y saben, yo creo que este tiempo Dios de una u otra manera está trayendo ese reposo sobre la tierra. Me sorprendía porque podía escuchar una noticia donde incluso la capa de ozono se vio algo mejorada, y podemos ver muchas cosas que están mejorando. Hay menos contaminación, y usted puede decir, bueno, pero esto es una locura, no las finanzas. Bueno, porque este es el momento de depender de Dios. Este es el momento donde usted y yo podemos ver la mano de Dios, o simplemente podemos ver el colapso. Por eso les hablaba, en el año 1945 Israel fue otra vez establecida como nación, pero la Biblia habla del segundo templo cuando fue destruido, fue un año de Shemitah. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había dejado a Dios. Ahora, si nosotros llevamos esto a Venezuela, en el 2014, ¿qué pasó en el 2014 en nuestra nación? Y ese año era el año de Shemitah, un año de muchas situaciones difíciles, muertes, destrucción, jóvenes universitarios perdieron la vida. Y cuando yo hablo de esto, lo hablo con responsabilidad, y usted lo puede buscar, incluso se puede documentar más al respecto de esto. Necesitamos volvernos a Dios. Y saben, estamos por entrar en ese año Shemitah. Estamos por entrar en ese séptimo año. Si muchas personas entendieran esto, si muchos de nosotros entendiéramos esto, pudiéramos manejar muchísimo mejor nuestra vida. Vuelvo y le digo, no se trata de ser un judío practicante, se trata de ser un cristiano entendido en los tiempos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la palabra más certera que podemos tener en nuestras manos para poder dirigir nuestras vidas. Y entonces, ¿qué pasa con estos eventos? En el 2011 vuelve a repetirse otra situación. Nosotros podemos ver que todas las cosas, todos los eventos están siendo bien determinados. Y todo pasaba en el mes de Elul. ¿Saben? El mes de Elul es el último mes. El 29 de Elul, que sería para nosotros el 29 de septiembre, es el mes donde termina o empieza el año de Shemitah. Este 29 de septiembre está determinado que empiece el Shemitah de este año. Y nosotros estamos viviendo un tiempo que necesitamos entender que Dios es real. Necesitamos entender que Dios es verdadero. Ahora mi pregunta es, Dios habla de 70 años. El profeta Daniel en el capítulo 9, verso 2, dice la Escritura que él es uno de los profetas que estuvo en el exilio, en el tiempo del exilio. Y este hombre, en el capítulo 9 de Daniel 9:2, dice, me di a provocar, a estudiar la Escritura de la profecía que había dado Jeremías. Y él empieza a decir, Señor, se están cumpliendo los 70 años. O sea, él estaba viviendo el tiempo del cumplimiento. Él estaba diciendo, Señor, ten misericordia y vuelve sobre nosotros esa palabra que dijiste de que nos ibas a liberar. Hay un tiempo para esta situación. Hay un tiempo para lo que estamos viviendo. Este coronavirus tiene un tiempo. Aún si este virus, yo estoy convencido de que este virus, aunque haya sido creado por el hombre, aunque haya sido formado por el hombre con una intención malsana, Dios está permitiendo que esto suceda, porque el hombre, acuérdese que dice la Escritura, por causa de la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará. El amor es necesario en este tiempo, pero la maldad está creciendo también. Y el hombre cree que tiene el poder de hacer muchas cosas. El hombre cree que puede cambiar el ADN del hombre. El hombre cree que puede hacer como si fuera Dios, y resulta que el hombre no es Dios. Hay uno solo que es Dios, y Dios le está demostrando al hombre que el hombre no lo es. Y necesitamos entender, estamos por entrar a ese tiempo. Hay muchos eventos. Yo pudiera hablar de lo de Estados Unidos, de las Torres Gemelas, de las bolsas de valores, y cuando usted lo va a buscar, 2001 y 2014, y ahora vamos a entrar en otro Shemitah, y tenemos que entender que cometimos un error. Estamos viviendo el tiempo de dificultad. Eso es verdad. Sí, estamos viviendo el tiempo difícil. Y todos esperamos un mañana. Y ese mañana también Dios lo dice, porque quiero que vayamos un momento al libro de Jeremías.
ahí mismo capítulo 29, verso 10. Voy a hablar solamente este versículo. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. O sea, en otras palabras, Dios les estaba diciendo, sí es verdad, me molesté con ustedes, sí es verdad, hubo un momento donde decidí que la tierra tenía que descansar, ustedes no quisieron escuchar y tuve que llevarlos cautivos, pero yo, cuando ese tiempo se cumpla, voy a volver a traer el bien sobre ustedes. Voy a volver a traer el beneficio que yo les había prometido, porque yo soy fiel. ¿Y sabes qué? A lo mejor los pantalones que tú cargas no son fieles, porque a lo mejor subiendo la pierna se rompen, pero Dios sí es fiel. A lo mejor tus zapatos tampoco son fieles, en algún momento se van a romper, pero Dios sí es fiel. A lo mejor la persona que tienes al lado no es fiel, porque en algún momento va a cometer algún error, pero Dios sí es fiel. Las circunstancias que nosotros estamos viviendo son circunstancias para que nos demos cuenta que Dios está en control. Y quiero decirles algo, la palabra de Dios está por cumplirse, pero ahora bien, el tiempo de Elul es tiempo de humillarse. Y me llama la atención esto, porque ese tiempo de Elul era el tiempo donde sonaba la trompeta, el shofar. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Y el shofar, cuando sonaba, emite un sonido, o el sonido que emitía era un llamado al arrepentimiento. Era un llamado a la humillación. Era un llamado a dejar la levadura, a dejar las cosas externas. Era un llamado a meterse con Dios. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios nos está diciendo, estamos en un tiempo de arrepentimiento. Yo creo que no tenemos que esperar hasta el 29 de Elul, 29 de septiembre, que sería Elul. Yo creo que estamos en un tiempo donde Dios nos está diciendo, hey, estoy esperando que se arrepientan. Estoy esperando que doblen sus rodillas. Estoy esperando que ustedes tomen la determinación de buscarme genuinamente. Estoy interesado en ustedes. Estoy interesado en que humilles tu corazón. Y dice que tremendo que después de ese mes de la humillación, Dios daba el tiempo de libertad. Dios daba el tiempo de las deudas siendo canceladas. Dios daba el tiempo de empezar de cero. Pero tristemente, lo voy a hablar para nivel mundial, el mundo no ha guardado los preceptos de Dios. Y entonces lo que podría ser el tiempo de libertad, lo que podría ser el tiempo de bendición, se ha convertido en un tiempo de colapso. Por eso es que estamos viendo y estamos por ver, y no quiero decir que estoy profetizando, pero estamos por ver, empezando, estamos en un año difícil, pero estamos por entrar en un año donde muchos que confían en Dios podremos ver la mano de Dios liberándonos y sacándonos y poniéndonos en cero para bien, pero muchos van a quedar en cero porque van a abrir bancarrotas, muchos van a quedar en cero porque sencillamente las cosas que estaban haciendo no fueron para honrar a Dios. Y yo les pido este momento, yo les invoco en este momento, en el nombre de Jesús, que usted piense en esta palabra. Ok, el día de ayer cometimos el error, el día de ayer tomamos malas decisiones, el día de hoy estamos viviendo la dificultad, así como el hombre que le es infiel a la esposa y en este momento a lo mejor está pensando, la esposa lo quiere sacar de casa, se quiere divorciar, no quiere darle otra oportunidad, y ese hombre está esperando una oportunidad, o el hombre que está en la cárcel, que cometió un error y en este momento está en la cárcel, en este momento lo están llevando a la cárcel y le está diciendo, yo necesito otra oportunidad. En este momento hay una persona que posiblemente le tienen una orden de muerte y en este momento está diciendo, por favor, yo quiero otra oportunidad. En este momento está en la dificultad y posiblemente, yo estoy seguro porque Dios es fiel, que mañana, ese mañana que estamos esperando, ese mañana donde ya no vamos a tener que andar con máscara, ese mañana donde vamos a poder estar nuevamente transitando en la ciudad, nuevamente vamos a poder hacer viajes, nuevamente vamos a hacer muchas cosas, ese mañana va a llegar. Es más, muchos están esperando que el gobierno cambie y que venga un gobierno de parte de Dios para Venezuela. Y muchos estamos esperando ese gobierno, un gobierno que venga y honre a Dios, alguien que venga a honrar a Dios en esta tierra. Y cuando hablo de esto no estoy diciendo simplemente que sea cristiano, estoy hablando de lo espiritual, que haya una transición de un gobierno que no está honrando a Dios a un gobierno que genuinamente honre a Dios. Estoy hablando de esa transición y todos estamos esperando ese mañana. Está bien, y yo sé que Dios va a ser fiel, porque Dios tiene muchas palabras prometidas para Venezuela. Pero ¿qué va a pasar después de mañana? Después que obtengas lo que quieres, después que venga esa respuesta, después que te saquen de la cárcel, después de que salgas de la enfermedad, después de que tu esposa te perdone o tu esposo te perdone, después de que esa deuda se pague, después de que todo esto pase, cuando mañana tengamos esa respuesta, ¿qué vamos a hacer después de mañana?
Vamos a seguir haciendo las mismas cosas, vamos a hacer las cosas a la misma manera, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir pecando, vamos a seguir haciendo las cosas de la manera como a nosotros se nos antoja, vamos a volver a caer en esa cadena, en esa rutina, como una carrera de ratas donde seguimos haciendo lo mismo sin pensar, sin detenernos, sin esperar, sin pensar ni siquiera en nuestra familia. ¿Será que vamos a seguir otra vez en lo mismo? ¿Será que este tiempo que hemos estado en ese reposo no nos ha dado la capacidad de reflexionar y de entender que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Será que este es el tiempo que Dios ha determinado para que nosotros tomemos cambios genuinos? Para nosotros, muchas personas toman cambios, pero toman cambios a conveniencia. El hombre que está esperando que la esposa lo perdone, cambia unos días porque la esposa lo perdone, pero después sigue haciendo lo mismo. El día después de mañana, ¿qué? Y quiero que usted entienda algo. Este tiempo cronológico de parte de Dios, hablado de Shemitah, o el Shemitah, como se pronuncia así, es real. Y cada 7 años, y estamos por entrar a ese 7º año, el pueblo de Israel lo vivió, no quiso prestarle atención a Dios, no guardaron ese 7º año, y tristemente fueron llevados a cautividad por los babilonios. Los asirios ni siquiera permitieron que los israelitas volvieran, la tribu del norte, pero la tribu del sur volvió. Pero tristemente, aún después de que la tribu del sur volvió, que eran los de Judá, de Jerusalén, Dios tiene que mandar otra vez al profeta Ageo y decirle: es necesario que ustedes vivan en sus casas artesonadas, es necesario que ustedes, o sea, si es tiempo para que ustedes vivan bien y no edifiquen la casa de Jehová. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando todo esto pase? ¿Vas a seguir enrollándote en las mismas cosas? ¿Vas a seguir siendo el mismo amargado? ¿Vas a seguir siendo el mismo problemático? ¿Vas a seguir siendo la misma persona? ¿O vas a tomar la determinación de honrar a Dios y de prestarle atención a las señales? Estamos en los tiempos finales. Aunque muchas personas dicen, todo el tiempo hablan de los tiempos finales. Sí, estamos en los tiempos postreros, de los cuales la palabra de Dios habla, y tenemos que ser entendidos. Esto que les he compartido hoy de parte de Dios, espero que usted pueda indagar mucho más al respecto de esto, pero Dios está hablándonos. Estamos en un tiempo donde pareciera que estamos cautivos, no tenemos plata, no tenemos muchas cosas, estamos para depender de Dios. Este tiempo va a tener un tiempo de cumplimiento, pero ¿qué vamos a hacer el día de mañana, después de mañana? Depende de ti y de mí. Espero que tomes la decisión correcta y decidas honrar a Dios. Y si aún en este tiempo tú lo que estás es buscando sobrevivir, escúchame algo, no busques sobrevivir. Cuando tú dependes de Dios, no necesitas sobrevivir. Dios te da una vida y una vida en abundancia. Padre Celestial, te doy las gracias por la vida de cada una de las personas que pudieron haber compartido este video, esta predicación, y que, Señor, tú puedas haber edificado y haberles abierto el entendimiento de cada una de estas cosas que estamos viviendo, no solamente a nivel local, sino a nivel global, a nivel mundial, y que podamos estar entendidos de Dios, de que tú eres real. Señor, a ti toda la gloria, a ti toda la honra y a ti toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones.